Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Hemos tenido ya un par de días de actividades como parte del programa público de la exposición Constelaciones y Derivas, Arte de América Latina desde la colección FEMSA. Hay una parte importante de esta exposición, además de ver la cantidad de obras impresionantes que tiene la colección FEMSA, pero es que inicia un proceso de conmemoraciones por 50 años de labor de la colección FEMSA. En ese sentido, para hoy planeamos como una jornada justo para pensar en el trabajo de la gestión y de la curaduría y del trabajo desde la colección. Entonces, en ese sentido estamos muy felices y con mucho agradecimiento por haber logrado este panel y esta conversación. Platicábamos hace unos meses, y nos encanta también tener aquí a la investigadora Ana Garduño, que hay un gran interés, y eso es muy afortunado ahora, no solo desde la historia del arte, sino en las humanidades, de reflexionar también no solo sobre el arte y la curaduría, sino sobre el trabajo de la gestión que ha hecho posible que el arte se coleccione, se cuide, se exhiba, se investiga, y en ese sentido el trabajo de la gestión es fundamental. Entonces hoy estamos felices de tener este panel con Silvia Vega, con Jorge García Murillo, con Rosy Rodríguez, y que sea Beto Díaz quien pueda moderar, no sé si la palabra es moderar, sino amarrar, recordar cosas. Y tuvimos una conversación para preparar esta charla que le pusimos un nombre, pero tal vez no era el nombre correcto, que es la colección FEMSA, Experiencias desde la Gestión, pero el otro nombre también podría haber sido la historia de la colección y los distintos trayectos, iniciativas de una institución también flexible que se ha transformado para hacer posible este trabajo de preservar, cuidar, investigar el arte. Entonces, les quiero dar la bienvenida y agradecerles por la confianza de participar en este panel, también a ustedes. Y sería la primera parte. La segunda parte vamos a escuchar también la conferencia de Ana Garduño sobre la colección FEMSA en el ecosistema artístico en México y en Latinoamérica. Entonces es una jornada doble. Nos gustan los programas un poco intensos, pero gracias por la confianza y por el tiempo. Entonces, muchas gracias, Beto, te voy a ceder la palabra. Y bienvenidas y bienvenidos, y muchas gracias de verdad. Pues me sumo a los agradecimientos de Cristian, y también me pone muy feliz y me llena de orgullo esta charla que sentimos que estaba pendiente. En estos 50 años de pensar la colección, no podíamos pensarla sin las personas que la construyeron y la fueron acompañando a lo largo de estas décadas. Hay todo un trabajo hacia afuera, como las exposiciones que son visibles y que se puede ver, pero hay todo un trabajo por sostener, por cuidar una institución. Y en ese sentido, estas tres personas que me llenan de orgullo, pero también me ponen muy nervioso, lo voy a aceptar, han acompañado no solo a la colección FEMSA, sino distintas instituciones en el Estado. Y quisiera un poco ir empezando esta charla a manera de como nos vimos hace una semanita. Si podemos hablar, no podemos contar la historia de la colección sin hablar del Museo de Monterrey y su origen. Quisiera que me contaran un poco, que nos contaran, nos compartieran un poco acerca del museo y su relación con la colección. Sí. Bueno, ¿me escuchan?
Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Y bueno, antes de comenzar, quiero agradecer la invitación a participar en esta mesa de diálogo con Rosa María Rodríguez, con Jorge, quienes hemos trabajado y colaborado juntos en tantos proyectos culturales. Y además de compartir muchísimas otras cosas, seguimos compartiendo nuestra pasión por el arte. Y bueno, en esta ocasión especial, que la colección FEMSA cumple 50 años y es lo que se celebra en este momento. Entonces me da mucho gusto compartir esta mesa con ustedes y con cada uno de ustedes también. Muchas gracias. Y bueno, tratando de contestar un poco a tu pregunta, que es muy amplia. No podríamos hablar de la colección FEMSA sin hablar del Museo de Monterrey, cuya institución dio origen a la colección FEMSA. Y el Museo de Monterrey fue creado en 1977, en lo que fueron las antiguas instalaciones de la fábrica de cervecería Cuauhtémoc, auspiciado por el grupo FEMSA. Y bueno, para mí en lo personal, siempre el inicio de un proyecto es difícil, porque conlleva una serie de esfuerzos, de voluntades y sobre todo una gran convicción de hacer lo que se quiere hacer. Y en ese momento inicia el Museo de Monterrey con un grupo de personas que hay que recordar y hay que reconocer, con su primer consejo de administración, don Alejandro Garza Lagüera, con sus directores, sus líderes, Carmen Barreda, con Javier Martínez, y muchísimas personas que en su momento dieron lo mejor de sí con su trabajo al inicio de esa institución. Y para mí es muy importante porque ese inicio da el comienzo de lo que conocemos como la colección FEMSA, que desde que se origina con una vocación muy clara. Y la vocación era el poder conjuntar un grupo de obras que fueran representativas del arte moderno latinoamericano, con énfasis en lo mexicano. Pero fue una vocación muy clara que se mantiene hasta el día de hoy. Y con una misión también muy clara de preservar, de conservar, de documentar, de consolidar, de promover, de difundir el acervo, con el objetivo de contribuir a un mayor conocimiento y a una mayor apreciación del quehacer artístico del arte latinoamericano. Vocación y visión que se mantienen al día de hoy. Y entonces, hablar de la colección FEMSA necesariamente implica hablar de la institución que da origen a ella. ¿Y cómo se conforma? Con la primera donación de doña Rosario Garza Zambrano, con la maravillosa obra de Gerardo Murillo, el doctorado, El Maizal, que data del 55, 54, si la memoria no me falla. Y a partir de esa obra se empiezan a integrar, gracias a la visión de ese consejo, la visión de Carmen y sobre todo la visión de Javier Martínez, se empiezan a integrar un grupo de obras muy, muy relevantes, de grandes protagonistas de la escuela muralista, de la escuela de pintura mexicana y grandes artistas, autores de diversos países de Latinoamérica que hoy por hoy forman ya, digamos, como una columna vertebral
obras icónicas que identifican inmediatamente a la colección FEMSA. Entonces, inicia con un conjunto de obras que se van incrementando a lo largo de los años. Creo que es importante ir mencionando cómo se va construyendo la colección, porque la entró en ese momento. Pues mira, yo ingreso al museo oficialmente porque anterior a eso hice algunos servicios de comisariado y sobre todo para la exposición retrospectiva de Rufino Tamayo, la gran exposición retrospectiva que organizó el Museo de Monterrey y para lo cual hice algunos servicios de comisariado de obras de Rufino Tamayo. Oficialmente yo ingreso al Museo de Monterrey en enero del 85. El museo fue creado en el 77. Entonces, en el 85 ingresó al museo y con el objetivo y la finalidad de formar, de oficializar y formar el departamento de registro. Actividad que existía, obviamente, desde los inicios del museo, pero que no estaba conformada como se fue llevando a cabo a lo largo de los años. Entonces ingreso a conformar esa área, es el área de registro, y ya para cuando ingreso ya se encontraba en un grupo muy representativo, ya teníamos la obra del Maizal, teníamos obras de Siqueiros, de Orozco, de Rivera, también estaba Carlos Mérida, también estaba Orfeo de Lam, estaba la obra maravillosa de Roberto Mata. Todas esas obras más o menos de los 40 a los 50. Había ya un conjunto muy, muy relevante y también obras que estaban ya, obras de artistas mexicanos que estaban ya rompiendo en lo que conocemos la llamada corriente de la ruptura. Entonces, no era un conjunto de obras, digamos, excesivo en cuanto a cantidad, pero sí muy, muy selectivo, muy representativo en cuanto a los artistas y a las expresiones de cada uno de ellos. En lo personal pienso que una exposición, y se aplica a una colección, con algunas variantes, que la importancia de una exposición radica en lo personal, en la calidad de las obras que la conforman y en la originalidad del campo que representan. Y en una colección, además de eso, aplican también ciertas características y particularidades que tienen ciertas obras determinadas y ciertos objetos determinados que hacen por sí misma obras extraordinarias y que en su conjunto contribuyen a una riqueza, digamos, de expresiones en su momento. Entonces ya estaban representados artistas muy importantes de México, como de Latinoamérica. Leonor Fini también estaba por ahí ya para ese momento. Julio Larraz también. Ya estaba Armando Reverón también, que fue en el 87 más o menos, cuando ingresa Armando Reverón. A eso me refiero con piezas que tienen características, además de ser extraordinarias, además de ser de originalidad, ¿no? En fin, tienen ciertas características y particularidades que son únicas. Muestra de ello la pieza maravillosa de Armando Reverón. No sé si estoy contestando a tu pregunta. Sí, Silvia, muchas gracias. Quisiera ahora hablar un poco de este siguiente periodo que creo que es muy importante también como en la construcción de la colección, que es la Windows South. Nada más agregar que a partir del 87 se incorpora
bajo el liderazgo y la dirección de Javier Martínez, se incorpora a una gran colección de arte gráfica panamericana. Fue una donación de Cartón y Papel de México, que fue un proyecto cultural que ellos desarrollaron también junto con Cartón y Papel de Argentina y de Colombia. Hicieron un gran programa cultural, invitaron a artistas latinoamericanos a expresarse a través de la gráfica en sus muy diversas técnicas. Y ese conjunto de obras fue donado en el 87 bajo la dirección de Javier Martínez, y entonces agrega a la colección pues un capítulo de gráfica muy relevante, muy relevante. En ese momento fue un momento, digamos, bajo la dirección de Javier Martínez. Posteriormente viene José Emilio Amores. Se dan otras incorporaciones de obras bajo su dirección, y bueno, lo dejo ahí porque sigue aquí mismo. Buenas tardes. Yo agradezco a las autoridades de FEMSA y en particular a Laura esta invitación. Pues para mí, a hacer historia, a ir al pasado y sacar cosas. Creo que para Silvia y Rosa María es lo mismo. Acordarnos de una época. Yo quisiera hablar de cuando a mí me contrataron. Aquí en Monterrey había un reclutador muy famoso en toda América, diría, que es el papá de Juan Rodrigo Yaguno, el fotógrafo. Juan Yaguno, el papá, él era el presidente de Korn Ferry. Korn Ferry es la empresa más grande en el mundo, con sede en Londres, de headhunters. Su tarea es andar cazando cabezas. Y a mí fue él, Juan Yaguno, que me buscó en México y nos vimos y hablamos para venir a Monterrey a dirigir el museo. Había otros dos, era una triada. No recuerdo quiénes eran. Uno de ellos era Pataki, el que dirigía el Museo de Tijuana. Él era uno, Pataki, pero había otro, no recuerdo quién era. ¿Ustedes se acuerdan? El caso es que finalistas, Juan Yaguno me dijo que éramos Pataki y yo. Bueno, y había que presentar y defender un proyecto. Y yo me acuerdo que un fin de semana mi familia y yo nos fuimos a Toluca y yo me encerré en un cuarto de la casa de mi hermana y ahí generé un proyecto. Se me ocurría en ese momento. Yo conocía muy bien al museo. Había dado muchas conferencias ahí. La última había sido la de la RAS, junto con Enrique Canales, entonces Francia, que Canales decía, yo quiero tocar los lienzos de la RAS porque saben a ice cream. Y entonces conocía el museo, conocía muy bien a Javier, éramos muy amigos. Cuando iba a México llegaba a nuestra casa. Y Javier había sugerido que me viniera al museo con él y yo le decía no. Dos estrellas chocan, le decía yo. Dos estrellas no pueden convivir porque tú te vas a ir a lo bonito, a los viajes, y ya me va a tocar la operación. Dije, ¿no? El caso es que con Juan Yaguno las cosas prosperaron y tuve una reunión con la presidenta del consejo, que es la figura clave en esto. La figura clave en esto se llama Maye Rangel Milmo, que al final de su vida a ella le gustaba mucho que le dijéramos Maye Milmo, tal cual.
En su boda con José Milmo, nosotros, mi esposa y nosotros tres fuimos testigos, firmamos esa acta de boda de Maye con José Milmo. Entonces, a partir de ese momento ya nos pedía que eligiéramos Maye Milmo. Maye es figura central en esto, la colección esta no jamás existiría sin Maye. Bueno, la historia es así, me contratan y yo me pongo a estudiar, yo nunca había dirigido un museo, me pongo a estudiar todo lo que encontraba sobre el museo. Y recuerdo que en el péndulo, la librería del péndulo que está allá por Campos Elíseos, me encuentro un ejemplar recién salido de imprenta que se llamaba La Nueva Museología, escrito por una mujer que no recuerdo en este momento, pero pues es de fácil identificación. La Nueva Museología. Toda la literatura decía que los museos tenían X funciones, pero la más importante era la colección. La colección de un museo era crucial y presentaban muchos ejemplos. ¿Qué sería del Prado si no tuviera, qué sé yo, las Meninas o el magnífico Bosch que tienen, o los 92 Rubens que tienen? Pues no sería. ¿O qué sería el Louvre sin la mujer enigmática? Mona Lisa. Entonces, la colección, hacían mucho énfasis en la colección. Llego al museo, la colección muy, muy bien descrita hasta ahora por Silvia, era una colección sólida, pero modesta. O sea, era pequeña. No podíamos hablar con el Munal, donde tenían 3,000 obras, o con el Museo de Arte Moderno, que tenían 5,000. El de Bellas Artes, que era el más amolado, tenía 500. Y nosotros, pues poquitas, muy buenas. El Grande de España, el Alanceado, muy buenas obras, pero poquitas. Gracias a los esfuerzos de Javier, básicamente. Entonces, yo llego y lo que siempre tenía detrás de mi cabeza era la colección. Pero había problemas, no había fondos de adquisiciones, no había manera. Y lo peor, no había interés en la colección de nadie hablaba de la colección, salvo Silvia, que era la que la cuidaba. Pero a nadie más le interesaba la colección. O sea. Entonces, a un momento dado, yo presenté al consejo. El consejo invariablemente se reunía cada mes ahí en el museo. Y en el consejo pertenecían personas que no eran de aquí. Uno de ellos, crucial para lo que estamos hablando, era Armando Colina. Armando Colina era el propietario de la galería Arbil en México. Un hombre muy conocido, promotor de arte mexicano en todo el mundo, había hecho exposiciones fabulosas. Imagen de México, una exposición sobre México en Dallas, que hizo furor. Y así, había hecho cosas sobresalientes. Era miembro del consejo y regularmente asistía, venía cada mes. Entonces, en una de esas, antes de esas reuniones, mi autoridad máxima, que era Maye, me advierte: me da un proyecto, analiza esto, es una propuesta que nos trae Armando, es una colección importante, nos la están vendiendo y se llama la Windows Out, con sede en Glendale, California, en Menlo Park, la tenía, California. Es muy importante que me des tu resolución.
Pues yo me puse a estudiar. Les confieso que el 80% de los nombres no los conocía, de los que formaban esa colección. Había obras, digamos, por su formato y por su técnica y obviamente por su contenido, que veía uno que eran sólidas, que eran, quizás, que valía la pena. Pero había otras que eran superficialonas, muy con la fecha de caducidad puesta. Esas no eran muy atractivas. Pero era enorme, enorme. Y ahí sí la cantidad, a mí me hacía mucho, me vibraba mucho con la cantidad, porque pues no era lo mismo. Un director de museo, la primera pregunta que le hacen a un director de museo es: ¿tu colección de qué es? ¿O qué coleccionas? ¿Y cuántas esculturas tienes? ¿O cuántas fotografías? ¿O cuántos cuadros? Siempre preguntan eso. Y yo pues, siempre contestaba, pues 27, más 300, 400 de ACPA. Y pues no dejaba eso de ser modesto frente a otras instituciones. Sin embargo, si te preguntan ¿cuántas obras tienes? Y dices tú 1600, bueno, ya tranquilo, ya estás hablando de algo de peso. Pues yo revisé muy bien eso durante varios días. Se iba todo el mundo, me quedaba solo en el museo, totalmente solo, estudiando eso. Y pues iba, pues a mi buen entender, separando lo que era muy valioso de lo que no era tanto, a criterios arbitrarios. Había figuras que me llamaban la atención porque conocía su trayectoria, pero había otras que eran totalmente desconocidos. Y no había tiempo para indagar la historia personal de cada artista. Entonces, pues mi respuesta a la señora Malle mi reporte fue: mira, esta colección tiene estos aciertos, estos desaciertos. Para mí había una joya que decía yo: vamos a tener a Frida. Empezaba la fridomanía, ya empezaba. En cualquier museo europeo, en la tienda del museo, Fridas por todos lados. Frida ya empezaba a tener, no el éxito que tiene ahora es fenomenal, no, pero en aquel tiempo ya era muy conocido. Y de repente al leer el convenio, me encuentro con una cláusula que dice que el gestor va a tomar 2 o 3 obras, dependiendo del monto que se fije. Y eso pues no me gustó mucho, más bien nada. Y le dije a mi presidente, le dije: Malle, ¿quién sabe qué nos van a quitar? Y a lo mejor nos quitan la Frida. Pues, y yo traía la cosa de la Frida. Entonces el consejo se lleva el proyecto del consejo, y el consejo del museo estaba diseñado perfectamente por, yo le llamaba el consejo de Bram Stoker, porque había verdaderos Dráculas ahí, y había gente muy linda que amaba al museo, que daba su vida por el museo, y había otra gente que el museo era una piedra en el zapato para ellos. Lógicamente, el proyecto de la compra empezó a discutirse y se armaron grupos, unos sí, otros no, ¿para qué queremos? ¿Dónde la vamos a poner? Y ese era un factor muy importante. Y algo que fue crucial
la adquisición de la Windows Out era que estábamos construyendo el tercer piso. Y cuando yo empecé a hablar aquí, dije que yo presenté un proyecto al museo. Y una de las partes era que a mí me interesaba hacer más espacio expositivo, tener otro piso. Y eso se había visto con muy buenos ojos por el Consejo, como que viene con ganas de crecer, y eso les había gustado mucho. Alguien me dijo ahí que había sido un factor determinante. La verdad, mi rival Pataki me llevaba mucho de experiencia. Él había estado en Bellas Artes y luego hacer y dirigir el Centro Cultural de Tijuana, pues no era tarea fácil, no es cosa menor. Entonces, pues él tenía mucho avanzado, yo nada. Yo lo único que era escribía sobre arte y daba conferencias. Y Javier a menudo me hablaba para venir a dar conferencias al museo y yo tenía mucho trabajo en México, a veces podía. Recuerdo que la última fue la de Julio Larraz. Bueno, las discusiones en el Consejo se prolongaron durante 3 juntas, cosa totalmente inusual. Ahí las cosas se decidían en una junta, pero esta se postergó a otra junta y luego a otra. Y obviamente Armando Colina, que era miembro del Consejo, luchaba, era de nuestros más grandes alfiles, porque él defendía, porque él traía el proyecto. Pero había pues que no va a estar el piso, ¿dónde lo vamos a guardar? No hay almacén, no hay nada, no sabemos ni cómo está, a lo mejor es puro guerrero que nos estamos vendiendo. Y ahí es donde entra la figura de Silvia Vega. Yo hablo con Silvia, le digo, vete a Menlo Park y haz un estado de condición. Y ella, en ese tiempo todavía no ibas a Londres, todavía no ibas. Sí, todavía no ibas a la TED. Entonces, Silvia se va a Menlo Park y le digo, ¿me estás hablando? A ver, ¿cómo ves? Si es un mugreral el que nos están tratando de vender, o realmente un cochinero, como le decía yo, o algo serio. Y me hablaba, ¿no? Porque esa es muy buen estado de condición, muy profesional, tienen sus cajas, tienen esto, tienen lo otro. Y a mí me animaba mucho eso. Total, en el consejo había un señor que nunca hablaba, rara vez hablaba, pero cuando hablaba todos nos hincábamos y escuchábamos. Pues era el presidente de todo el grupo, era don Eugenio Garza Lagüera, que aquí yo veo a muchos que lo conocieron. Don Eugenio Garza Lagüera, pues cuando lo veían ustedes no sabían si iba o venía, o sea, no sabían si estaba enojado o estaba feliz, muy adusto, si lo recuerdan, ¿verdad? Muy cool, muy ecuánime, sus saludos eran, ya esto que le hicieron, no, esto era muy entusiasta. Entonces él, obviamente, hubo una propuesta de vamos a votar si se compra o no esto. Algún ese de ahí salió que, bueno, supongan que la compramos, ¿dónde la vamos a poner? No, pues es que se está construyendo para mostrarlo. No, pero mientras tanto, ¿dónde? Pues la dejamos en Laredo. No, pero en Laredo, bueno, pues nuestras bodegas están llenas, bueno, pues rentamos otra. Sí, claro que se adoptó. Pero ahí todo era discusión de los que sí había voluntad de la adquisición y de las que estaban en contra. Pero antes de votar se oye esta voz así, casi del arcano, que dice un momento, y todo el mundo
y me ve directamente a los ojos y me señala. ¡Ay, caray! Licenciado, ¿es negocio para el museo esta compra? Y yo pues casi sudando le digo, sí señor. ¿Está usted seguro de lo que me dice? Sí señor. Muy bien. Y se voltea al tesorero. ¿Tenemos suficiencia presupuestal? Sí. Se compra. Hay que votar. Y todo el mundo aplaudió. Pues había hablado el Juan Camaney, el que tenía el güiro en la mano. Ahí era la voz de Dios. Y todos nos pusimos muy contentos. Y más contentos se puso Armando Colina, que se llevó el Frida. Pues hay que decirlo, Silvia. Quisiera hacer como algunas notas. La colección AIPA son cerca de 450 obras gráficas que incluyen artistas de toda América Latina. Con la Windows Out que menciona Jorge Arce Murillo, hay piezas que están aquí en salas como Emila Schender y, corrígeme, Ramiro Villamizar, Rodrigo Testa. Todos esos. Todos ellos fueron parte de Sí. Sí, todos. La colección se nutrió muchísimo a partir de esa adquisición. Era alrededor era un poco más de 200 piezas, si no me recuerdo. Y no sé si estoy, corrígeme también, pero fue por los 15 años del museo. Sí, fue un regalo que hizo FEMSA al Museo Monterrey al cumplir 15 años. Y sí, también, bueno, dentro de esa donación se inauguró ese piso. El piso, con esa la abrimos, con esa... Entonces el museo creció a 17 salas de exhibición. Bueno, y después creció más todavía con la mediateca y la biblioteca y con otros espacios que se hicieron. Pero llegamos a 17 salas de La noche exhibición. inaugural para nosotros, el grupo que trabajábamos en el museo, pues era una noche inolvidable porque marcaba la historia de la institución y nos colocaba, al grupo nos colocaba como, pues, frente a un gran logro. Claro, conllevaba responsabilidades también, pero el logro era estupendo. De manera que ya fue como ponerse los pantalones largos y dejar de usar pantalones cortos. Éramos una colección sólida. El abanico que cubríamos era de orden latinoamericano, con autores y piezas importantes, quizá no las más importantes, lo sabíamos, pero eran muchos de ellos sí, y eran, no, sobre todo eran autores importantes. Y la historia ahí, después de eso, el Consejo discutió mucho dónde ponerla, total se decidió ponerla en Laredo, ampliaron las bodegas, se llegó a Laredo y luego entramos en el burocrático y horroroso camino de meterlas a México, lo más legalmente que se pudiera. Y bueno, nacionalizar algunas de esas piezas, ¿no? Que habían sido hechas en Estados Unidos o en otros países. Entonces, al entrar a México, ya se nacionalizaban, ya no tenía que estar, ya no tenían que estar saliendo cada año para pedir un nuevo permiso, ¿no? Eso era lo bueno, ¿no? El que ya eran... No, fueron muchísimos trámites Muchos los trámites, que tuvieron que claro. realizarse. Claro. Lo que quiero decir es ese camino burocrático, pero se Totalmente. logró. Se logró. Pero bueno, se logró y todo bien y en orden y legal. Y ahorita disculpa que te interrumpa, Jorge, buenas tardes a todos. Ahorita que hablabas de esa decisión de don Eugenio Garzalagüera, que en un momento dado dice que se compre, ¿la necesitas? ¿Es buena la colección? Cómprala. Así me pasó, y bueno, pero nos quedamos sin el Frida.
Años después, en el 2004, bueno, desde el 2001 empezamos a buscar un Frida, ¿verdad? Claro que el presupuesto no te daba para comprarlo, entonces visitamos muchísimos. Finalmente encontramos uno, el que actualmente tiene la colección FEMSA, que es el Mi Vestido Cuelga Ahí. Pero el caso es que yo decía, ¿cómo la voy a comprar si no tenemos el dinero que cuesta, ¿no? Los dólares que son? Entonces yo hice un programa en PowerPoint para presentarlo al consejo. Llego al consejo, bueno, con el apoyo de Bárbara Gazala Güera, ¿verdad? Me dice, no, vamos a abogar a ver, ojalá que nos los compren, ¿no? Y llego con un PowerPoint y empiezo a pasar, y el otro, y pues tenemos esta pieza que a lo mejor pudiéramos intercambiarla, y esta otra también, y finalmente no me dejaron terminar. José Antonio Fernández me dice, bueno, ¿tú crees que es una obra buena? ¿Está avalada ya por críticos, por teóricos del arte? ¿Es una buena pieza? Y yo, por supuesto. ¿Y por qué tanto? Cómprela. Bueno, era una sonrisa que no se nos dibujaba, que no se nos quitaba. Y digo, ¿cómo? Sí, si es que es tan buena la pieza, cómprenla. Ya nada más no pidas presupuesto para el próximo año, ¿no? Y para que completes tu compra, ¿no? Y no, bueno, siempre, la verdad, de José Antonio, bueno, y el equipo de directores y Bárbara Garza siempre estuvieron muy atentas a las necesidades de la colección FEMSA, las obras que tenían que adquirir, ¿no? Y una de ellas era ese Frida, por lo que habíamos visto muchísimo, encontramos algunos que se les enviaba yo a Raquel Tibol, en fotografía, a Luis Martín Lozano, o sea, ¿qué les parece? Tacha, pues va para atrás, o sea, esa no, a buscar otra, no, pues que ese es un bodegón, tampoco, yo no quería tampoco bodegón, ¿verdad? Quería pues algo que fuera un autorretrato, que es similar a un autorretrato, ¿no? Como es la pieza, que aunque no está ella ahí, está su vestido, ¿no? Sí. Fíjate, yo haría, ahorita que platicas esto de lo de Frida, que se integra posteriormente en el 2000, En el 2004. por ahí, 2004. Yo en lo personal haría una división, vamos a decir, de periodo en cuanto a la colección, FEMSA. La que tuvo, el periodo o la etapa que tuvo mientras formó parte del acervo del Museo de Monterrey. Esa es toda una etapa en la que sucede lo que Jorge nos platica de la Windows Out, la donación de ACPA, también la integración de muchas de las obras del proyecto de la Bienal que ya nos contará ahorita Jorge y que también vino a enriquecer la colección, y muchas otras obras que en su momento hubo presupuesto para compra porque no teníamos un programa, digamos, como tal de adquisiciones en la institución, pero si se presentaba una muy buena oportunidad se buscaba la forma de hacerlo. Y sí teníamos un programa de donaciones muy estricto también, bajo un consejo que tenía que validar una serie de cualidades y de características para poderlo recibir. Pero bueno, esa es una etapa, la etapa que tiene la colección cuando forma parte del acervo de la institución del Museo de Monterrey, como primera institución de arte en el Estado, que hay que decirlo, porque así fue. Y como una institución que nunca se definió como una institución de arte moderno o como una institución de arte contemporáneo, sino como una institución de arte donde cualquier manifestación relevante, artística, podía ser presentada en sus espacios de cualquier época, periodo, artistas colectivas, individuales, nacionales, internacionales. De ahí esa gran variedad de exposiciones que logró exhibir en sus salas a lo largo de los años que operó el museo.
pero la colección formaba parte muy importante del museo, en cuanto que también estaba integrada dentro de nuestro programa de exposiciones. Entonces, durante el año se separaban salas para hacer distintas, digamos, curadurías, selecciones a cargo de Rosa María, para mostrar partes, selecciones de la colección bajo distintas miradas, digamos, conviviendo la abstracción con la figuración o conviviendo ciertos movimientos con otros. Entonces tratamos siempre el museo de presentar la colección, también de itinerarla en su momento, cuando fue solicitada y sobre todo muy solicitada en préstamos de obra para otras instituciones nacionales e internacionales. Entonces, cuando hablamos de gestión y entendemos como la gestión como un conjunto de acciones que tenemos que realizar para llevar a cabo un objetivo, y nos enfocamos en la gestión de lo que es una colección, pues hablamos de todo un proceso que implica una serie de áreas, de funciones, de tareas, de acciones, que van desde la conservación, desde su resguardo, desde su documentación, su investigación, su consolidación, su promoción, su difusión, etcétera, etcétera, etcétera. Esas funciones se llevaron a cabo siempre en el museo en relación a la colección, pero ese fue el periodo de la colección como parte de un acervo de una institución patrocinada al 100% por el grupo FEMSA, al grado tal que al término de sus operaciones podemos decir que nunca, siempre fue una institución abierta al público en forma gratuita. Y bueno, la segunda etapa para mí es al término de operaciones del Museo de Monterrey, en donde de alguna forma se reorientan los esfuerzos de la promoción y difusión por parte de la empresa y se concentran en consolidar una colección y en seguir desarrollando el proyecto de la Bienal FEMSA. Ya nos platicarás de la Bienal. Sí, Y Rosy, quisiera comentar de esa algo. segunda etapa. Yo te interrumpí, Jorge. De esa yo creo segunda ibas- etapa que es muy importante, pero para mí son esas dos grandes etapas. Bueno, y la que está viviendo en este momento. Como para que darnos una idea de qué era lo que sucedía en esa institución, en el Museo de Monterrey. ¿Cuál era el modus operandi? ¿Qué pasaba ahí? Bueno, tenemos que analizar muy bien y fijarnos muy bien el contexto que nos rodeaba. El museo está inmerso en una sociedad. Esa sociedad, ¿qué hace? ¿Qué demanda? ¿Qué pide? ¿A qué se dedica? Como decíamos, ¿qué pitos toca esa sociedad? Y nosotros, todo el grupo, aquí hay mucho que está armando, aquí hay más, no veo a Loti. ¿Loti está? Bueno, está Loti ya. Virgilio, estaba Irma Richards, estaba esta niña Guerra. Habíamos muchos, era todo un equipo. Pero era todo un equipo, yo me imagino, quizá, me atrevería a decir que es el mejor equipo que he dirigido en mi vida. Y he dirigido muchos. Me lo imaginaba como esas peces que van en bola, todos para allá, todos para acá, y bajan y suben. Pero quién sabe cómo se coordinan, pero nunca chocan. Y van y así era el equipo ahí, así era. Formamos una verdadera masa de peces moviéndonos a un ritmo escalofriante, íbamos muy rápido. Leíamos la sociedad a como Dios nos daba a entender, porque cada estudio que
podíamos mandar a hacerlo, pero nos costaba 300,000 pesos. Entonces mejor nosotros confiábamos en nuestro propio olfato, en nuestra propia visión. Y así fuimos descubriendo cómo el realismo y lo figurativo dominaba en la ciudad. El abstracto, la abstracción no se veía con muy buenos ojos. No que la rechazaran, pero no era amable la abstracción. Entonces teníamos que hacer una labor de educación. Hubo un momento muy crucial en el museo, en la historia del museo, cuando todos esos peces nos movíamos, pues las otras instituciones también tenían sus grupos. Y yo veía que ellos, nosotros, dicho aquí en confianza, los chilangos venían y querían arrasarnos, o cualquiera otro que viniera del exterior, nos veían chiquitos. Yo me acuerdo que estuve pensando, y por dónde, y se me ocurrió un proyecto que fui a presentar al consejo. Le dije a Maye, voy a presentar este proyecto, y ella, pues, se sonrió levemente y dice, preséntalo. Pero como queriéndome decir, no va a pasar eso, pero bueno. Y yo voy al consejo con láminas, digo, señores, hay que cobrar la entrada. Y si cobramos 5 pesos, esas son las curvas. Y si cobramos 10, si cobramos 30, y si cobramos 50 pesos, sin cobrar a los maestros, a tercera edad, ni a los estudiantes, discapacitados, y bueno, adolescentes embarazadas, etc. Esto no lo dije. Es para no dormirnos, ¿no? Entonces el consejo reaccionó muy violentamente en mi contra, pero violento, hasta don Eugenio Basaraguara se puso ahí. A ver, ¿de qué se trata? Pues de recabar fondos. Algunos pensaron que era para la colección, los más, pero los menos pensaron en otras cosas. Y nadie pensó realmente para qué lo quería. Y justamente eso fue lo que me cuestionó don Eugenio. Bueno, ¿para qué necesita usted dinero? No, pues yo necesito mucho dinero. Bueno, a ver, ¿cuánto es mucho? Me dijo. No, pues es bastante. ¿Para qué lo quiere? Para formar gente, le dije. Yo quisiera que todos los del equipo sean número uno en lo suyo. Número uno en lo suyo. Y de esta manera, nuestra dirección de registro y atención a la colección, la señora Silvia Vega, yo llevaba obviamente todo bien tamaleado, bien estudiado. Hay un programa que tiene la Tate en Londres, 45 días, en los que la señora Silvia Vega va a ir y va a regresar y va a aventar un cuadro 200 metros en caída libre y no le va a pasar nada. Así se anunciaba la Tate, para que se den una idea. Y fue y lo hizo. Nunca le dejamos aventar el cuadro. Pero Rosa María, nuestra museógrafa, tiene que conocer muchas instituciones, muchos museos, desde el MoMA, el Met, el Guggenheim, hasta el Documenta, bueno, y empezamos a viajar. Todo el equipo empezó a viajar creciendo profesionalmente. Hicimos un programa con el director del Museo de Houston, cada uno fue a hablar con su par. Museografía con museografía, comunicación con comunicación, cada uno con su par, y terminamos con una gran comilona con este hombre.
¿no? Nos enseñaron el museo de la colección, los prints de la colección. Todavía ellos estaban haciendo esta ala nueva que tienen ahora, donde pusieron el James Turrell, ese azul, que es maravilloso. De alguna forma, todas estas experiencias nos hicieron crecer. Entonces éramos una escuela de peces, pero más rápido que todos. Y ya nadie podía venir de fuera a decirnos o enseñarnos nada. Conocíamos perfectamente nuestros espacios, conocíamos perfectamente los circuitos que seguía la gente, los mejores, los peores. No había manera de que alguien nos dijera algo. Pero además estaba la solidez de haber estado en cuanta institución importante había en el mundo. Entonces, el Museo de Monterrey tenía una solidez profesional en sus gentes. El tráfago de exposiciones que había era porque había un sustento humano que lo empujaba. Sí nos cansábamos, y mucho, pero era más el entusiasmo, era más las ganas de hacer las cosas y hacerlas bien. Y fíjense, estábamos solos. Cuando nació el marco, pues más sacamos la casta de hacer cosas más bien hechas. Y siempre lo hicimos, siempre lo hicimos. De manera que el museo era, perdónenme lo cursi y lo común, pero era como un faro que guiaba a la comunidad en materia de arte. Ahora, los esfuerzos, mejor se los ahorro, pero todos nosotros juntábamos diapositivas para llenar carruseles, ¿se acuerdan de los carruseles? Y ahí íbamos a las casas. Alguien nos organizaba una cena con sus amigos en las casas a pasarles, miren el expresionismo abstracto, miren quiénes eran, los que Rauschenberg, y Rothko, y Gorky, y tal. No. Motherwell. Y hablar de Motherwell. Nosotros estamos cocinando una exposición de Motherwell. Y eso, ayer lo vimos casa por casa. Yo terminé el bombo de tanta casa. Eran muy agradables y muy lindos, pero había una ignorancia absoluta en la ciudad. Entonces la idea de nosotros era preparar un buffer, un eco, en donde llegara Motherwell y no fuera desconocido totalmente, y que no hubiera rechazo de entrada, y que hubiera acercamiento, y también aprovechábamos para dar nuestro mensaje de que no vayan a tirar penachos ahí. Andábamos quitando cabillos para acabar pronto. Mediación. Era mediación. Esa mediación era muy primitiva. Fíjense de los años que estamos hablando. Fíjense de la perspectiva histórica. Y realmente para mí, contar con estas personas entregadas a una labor, es un regalo de la vida. Definitivamente, no cualquier institución tiene esa, digamos, advocación, tiene esa entrega, ese compromiso, como el que teníamos todos ahí, todos, hasta las secretarias se la partían. Eso provoca, obviamente, un caldo de cultivo en donde el caldo que se sirve es muy bueno. En lo que se ofrece, pues es de gran sabor. Las exposiciones que ofrecíamos eran de primera, cuidadas hasta el último detalle. Y nos honramos mucho por ese trabajo. Claro, ¿fuimos innovadores? Sí, fuimos innovadores. Nadie se atrevió en México de entregar todos sus espacios a la fotografía. Nosotros lo hicimos, con una exposición que todavía hoy hace mella
Mapplethorpe, Cindy Sherman y los Becker. A la arquitectura nos abrimos. Hicimos a Emilio Ambas. Nadie se imaginaba quién era Agustín Ambas. Agustín Hernández. Se entraba con la copia de la puerta de Amalia Hernández, su hermana, redonda la puerta. Se entraba. Instalaciones. Nadie hace instalaciones en el país. Nosotros la cogimos y todo el museo lleno de instalaciones. Con discusiones con los teóricos o los grandes conocedores. Santa Marina, De Guas, Reyes y todo el equipo de Curare. Lo trajimos, 500 personas escuchando, contestando una pregunta: ¿qué es la instalación? Que nadie sabía que era una instalación. Y Gabriel Orozco, primera pieza en Monterrey de Gabriel Orozco. Y muchas cosas que no vienen al caso. Pero todo eso enriquecía el prestigio del museo y por lo tanto el prestigio de su colección. Y ahí viene el otro punto, otra cosa que estaba en el aire. Las grandes ideas andan flotando en el aire, no se esconden, ahí están. El chiste es que alguien las agarre y las lleve a la realidad. Ese es el chiste. Yo mismo había escrito unos años antes, en el norte, 2 artículos diciendo que faltaba en la ciudad una confrontación, un salón de altura, donde nuestros artistas vieran otros, y pudieran medirse, pudieran decir dónde estamos. Pero eso no sucedía. Yo lo había escrito tiempo atrás. Creo que, en paz descanse, Moisés también había escrito algo al respecto, de que es necesario que exista. Nadie pronunciaba palabras, ¿cómo se llamaban los eventos? Decían, se necesita que los nuestros se vean en espejos. Y yo dije, pues, una bienal. Eso es lo que falta aquí, una bienal. Y me puse a trabajar. También, cuando ya todos se iban cansadísimos, yo descansaba un poco en mi oficina y me ponía, investigué cuánta bienal se hacía en el mundo. Que si la del Whitney, que si Documenta, que si Brasil, Sao Paulo, obviamente la más gloriosa, la Bienal de Venecia. Hice una matriz, a ver, Venecia, ¿qué ofrece? Es por invitación, no artistas, sino países. El país decide qué artista habla, qué premio hay, pues el Gran León de Venecia. Cada cosa. Y ya cuando tenía todo eso bien digerido, lo presenté al consejo. Lo comenté con los colegas y todo el mundo, pues, les bendiga a ver qué es el consejo. Y además, el consejo. Y en el consejo se un papaya, perdón por la palabra, pero había gentes que decían que eso era absurdo hacer una bienal y ponerle rangos, peor, eso limita, ponerle rangos de edad limita la creación, pero no la limita. ¿Por qué no están los niños? Digo, no es examen de fin de cursos, van a llegar con unos dibujitos. No. Los adolescentes, pues un día son artistas, otro día son poetas, otro día son músicos, otro día son están arriba de un cerro meditando. No, adolescentes no. Queremos artistas pues, que ya encarrilados en la profesión. Fue la discusión más fuerte que hubo durante mi estancia con el consejo, que solía ser un consejo muy lindo, muy agradable, muy educado, pero no faltaban 2, 3 que eran muy necios, y entre ellos estaban gente que quería fuerzas, porque él veía que su sobrinita ya dibujaba muy bien,
Entonces, también las niñas tenían que participar. Y yo decía, pues francamente no. Fueron discusiones, y luego el premio. Pues el premio tiene que ser, como todo, de adquisición, ¿no? Eso no hay duda. Pero ¿cuánto? En ese tiempo el Grupo Visa, ahora FEMSA, el Grupo Visa había adquirido de una manera fantástica y fabulosa Vancomer. Entonces, y Vancomer traía una pequeña acción cultural ahí, se hacía una exposición anual. No, pues que el premio Vancomer. Vancomer ponía la lana. Y averiguamos cuánto daba OmniLife y cuánto daba Guanajuato, cuánto daba el Tamayo en sus bienales. No, pues a superarlas. Estábamos así con el Samueles adelantados. Somos el número 1 en todo. Entonces, pues dimos el premio más grande. El pleito fue cómo se llamaba el premio. Y pues que premio Fundación Vancomer, no, premio Eugenio Garzazada, no, premio, bueno, unas discusiones del premio, hasta que quedó premio Museo de Monterrey, al final, el premio, aunque lo daba Vancomer, y Vancomer lo poníamos ahí siempre su logotipo. Y bueno, eso sí, la Bienal nos catapultó, eso sí, la Bienal nos lanzó al universo y se hizo un revuelo tremendo. Y la colección, que ese es nuestro punto, empezó a nutrirse de piezas ganadoras y de piezas que hoy son íconos. El trabajo de Betsabe Romero es único y es maravilloso. Y así empezaron el trabajo de Adolfo Patiño. Qué bárbaro, qué cosa tan padre. Pero sí, Jorge, la Bienal empezó como una Bienal de pintura y de escultura. ¿Qué fue lo que pasó? Que como siempre, pues en el arte son los artistas los que van adelante. Atrás vamos las instituciones, atrás vamos los historiadores, atrás vamos los críticos de arte, atrás vamos los que estudiamos eso que hacen los artistas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se recibieron instalaciones, nos llegaron un cúmulo de instalaciones que no estaban contempladas, porque el concurso era el primer concurso a nivel nacional en el norte del país. Sí. Pero era de pintura y de escultura. Y entonces, oh sorpresa, nos llegan instalaciones, es otra etapa de análisis, y se integra la instalación a la Yo Bienal. recuerdo que Ramón Alberto Garza del Norte me habla y me dice, oye, ¿qué andan haciendo ahí? Un concurso, cuéntame, yo te voy a dar mucho espacio, pero dime de qué se trata, ¿por qué lo hacen? Y todavía está en las bases de la Bienal, con el fin de promover e impulsar la creación artística mexicana, y eso yo se lo hice por teléfono. En ese momento me ocurrió contestarle a Ramón, pero así quedó. Cuando colgué las escribí y dije, ¿por qué lo hacemos? Bueno, pues por esto, ¿verdad? Bueno, con la instalación, siempre en las bienales y trienales y quinquenales y anuales, en los salones, al último hay una cláusula, que es la más importante de todas. Al último hay una cláusula que dice, cualquier problema que se presente será solucionado por el comité organizador. Y ese es el gran escudo. El comité organizador. Y entonces llegaron las instalaciones, pero me acuerdo que llegó la del Gritón. No sé si vive todavía, creo que sí vive. Acaba de morir. Paz descansa el Gritón, pero el Gritón mandó una instalación que traía pajaritos, que traía pescaditos, peces, unas llantas colgando, unas cosas. Nada más que el Gritón, ni el Gritón ni nadie
pensó lo que hacían esos animalitos cuando las luces se apagaban, pues se dedicaban a reproducirse, se dedicaban al amor. Aparte del mantenimiento que había que darles. Al Porque amor. Y entonces, no, pues qué. no me consta Y eso. ¿Qué dice? Pero Y nacían. ¿Y qué hacemos con esto? Y no sabemos qué hacer. no, es que llegaban pitayas, ¿verdad? Que tenían que podrir ahí. Llegaban corazones de vaca que tenían que secarse y se les pegaban las moscas. Los pececitos esos que tenían que sobrevivir, si no la culpa iba a ser mía, ¿verdad? Si se morían y obviamente se fueron muriendo y teníamos que ir a comprar más para ponerlos ahí y que el artista cuando viniera viera que vivía, ¿no? Hasta que se puso una cláusula para la siguiente Bienal. Nada de vida. Nada. Porque de hecho, la primera y segunda edición pues le tocó a Jorge, ya la tercera y cuarta me tocaron a mí, las posteriores. Bueno, hay que preparar la quinta y ya las posteriores a Rosy. Pero yo en las que a mí me tocaron, quité todo lo que fuera efímero, como la cláusula esa, bajé el número de jurado, eran 7, incluyendo al director, y dije, no, pues el director se sale, entonces me salgo yo, y de los 7 lo bajo a 5, y si realmente quería que esto fuera nada más en un contexto nacional, sino que también tocara algunas regiones internacionales, pues de los 5, decidí que 3 fueran mexicanos y 2 fueran extranjeros. Y entonces vino Ivo Mezquita de la Bienal de Brasil, vino gente de fuera que obviamente llevaba lo que pasaba aquí a otros lugares. Entonces sí se hicieron cambios, se fueron haciendo algunos cambios y las exposiciones estas posteriores al premio, pues lo cambié por una estancia, además del premio económico que se igualó, se superó y se igualó en las 3 categorías, lo cambié por una estancia en Satellite en París. Me pareció que era un gran premio para un artista, además el económico, tener una motivación, un estudio en ese lugar. En fin, se fue transformando. Quisiera ir haciendo unas notas porque se nos está pasando rapidísimo el tiempo y todavía nos quedan como 20 años de historia. Nos quedan como 20 años de historia que contar. Justo dentro de lo que... Sí. O sea, había como 80 cosas que queríamos abordar muy ambiciosamente en nuestro Zoom. Pero bueno, ya más o menos hablamos como la profesionalización y de la institución también como una escuela. Y que justo muchas de las personas que formaron parte de eso en Monterrey después trabajaron en instituciones como esta. Pero bueno, quisiera este segundo momento que Silvia nos estaba contando. Rosy, el Museo de Monterrey decide cerrar sus instalaciones para volverse una colección. Gracias, Poli. Cuéntanos. Sí, bueno, en el año 2000, más el 28 de mayo del año 2000, el Museo de Monterrey cierra sus puertas al público y, bueno, me piden que me quede ahí a cargo de la colección que había conformado el museo y que la idea era hacer una exposición itinerante, que la colección fuera itinerante y también íbamos a adquirir nuevas piezas. Entonces, bueno, pues a partir del año 2000 nos quedamos 4 personas, 3 técnicos y yo a cargo de la colección y de su itinerancia. Después, bueno, ya se fue creciendo el equipo, ¿no? De acuerdo a las necesidades, para atender las diversas necesidades que iban surgiendo, pero pues sí, decidimos primero que nada contratar a una empresa, a una institución para que nos hiciera un análisis muy completo de lo que
de la posición de la colección FEMSA, o sea, cuáles eran las debilidades y cuáles eran las fortalezas, porque teníamos que planear nuevas adquisiciones. ¿Para qué? Para ser congruentes y tener también herramientas, o sea, obras para hacer diversas curadurías. Sí, el análisis pues resultó muy bueno, nos dimos cuenta de en qué éramos fuertes, ¿no? Y qué era lo primero, bueno, siempre pensando en seguir conformando una colección de arte moderno y contemporáneo latinoamericano del siglo XX con énfasis, ahora también del siglo XXI, con énfasis en el arte mexicano. Para lo cual, bueno, los resultados de ese estudio fue que iniciáramos adquiriendo obras de los 80 en México y en Latinoamérica, porque había sido una época pues, muy efervescente, ¿no?, en las artes, sin dejar de lado también las obras de los grandes maestros mexicanos, así como también maestros de las vanguardias que se dieron en países de América Latina, principalmente Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Cuba, entre otros. Y pues a eso nos abocamos, formamos comités de especialistas para que pues avalaran las obras que se iban seleccionando. ¿Cómo se seleccionaban? Pues tenemos que estar atentos siempre al mercado del arte, también, además, bueno, de las obras que iban entrando por las bienales, porque las bienales se seguían haciendo, ¿no? Y las donaciones de artistas también. Pero el mercado del arte era muy importante, ¿no? Si íbamos a comprar en el mercado primario, secundario, bueno, pues todo esto gracias al apoyo, a la visión de Bárbara Garza Lagüera, también a Virgilio Garza Rodríguez, que fue pues un gran asesor para nosotros y que con el tiempo se volvió vital su apoyo para la detección y el conseguir las obras, ¿verdad?, que necesitábamos, de acuerdo al análisis de pues yo no sé si Beto por ahí lo tengas todavía, pero hice una libreta, ¿no?, con imágenes de obras y de nombres de artistas que estaban por orden, o sea, de adquisición, ¿verdad? Entonces, veíamos, investigábamos qué subasta iba a haber, en las ferias de arte que se iba a presentar, nos rodeamos de gente que tuviera que ver, que estuviera cerca de eso, tanto galeristas como críticos, para que nos sugirieran. Claro, nosotros sabíamos qué queríamos, pero primero lo enviábamos al comité, a los comités para que avalaran esa compra. No era nada más porque yo, Bárbara o alguien lo quería, era tener el aval y que teníamos un documento que tenían que llenar y lo presentábamos al consejo y nos decían, perfecto, cómprela. Eso, bueno, fue para mí, por un lado, muy estresante también porque, por ejemplo, llegar a una subasta con una lista de que quieres comprar estas 3 piezas y estar yo con también mi presupuesto, ¿verdad? Y más el transporte, más la comisión, más no sé qué, y ver que todavía sigue habiendo postores y que no le vas a llegar a la pieza y que se te va a ir, y era un nervio, y estar volteando a ver quién, para ver que cada vez menos la gente levantara paleta y ya casi es mía, o sea, ya casi es mía, y era muy estresante, ¿no? Como lo fueron, bueno, hay 1000 anécdotas que platicar en tantos años, ¿no?, de itinerancia por 130 ciudades, habías comentado, ¿no?, de México y de otros países. No sé, aprovechando que estás aquí, porque creo que no te he preguntado, pero el programa anual de adquisiciones, ¿cuándo empezó? O sea, nuestro presupuesto anual de adquisiciones y esta decisión como de, ok, cada año vamos a ir integrando piezas, ¿cuándo se dio? Bueno, inició en el 2002, pues casi seguido del cierre del Museo de Monterrey. ¿Por qué? Porque si iba a hacer una exposición, una colección itinerante, pues habría que tener coherencia, ¿no?, también entre las obras, o sea,
que íbamos a adquirir, no solamente obra de grandes maestros, obviamente también obra de artistas que estuvieran vinculadas con las obras que ya existían en la colección, para que también fuera más fácil, ¿no? No estábamos de un principio abriendo escuelas, otras escuelas y movimientos, ¿no? Sí. ¿Y el programa, en qué momento se toma la decisión de presentar la colección ya no solo en México, sino en otros países de América Latina? Las primeras giras fueron la de Zoom, la de Zoom, la de maestros latinoamericanos, que fue Colombia-Brasil. No, la primera exposición, si no mal recuerdo, fue en el MUNAL, después el Museo de Arte de San Antonio, Texas, y también en Ponce, Puerto Rico. ¿Por qué? Porque encontramos patrocinadores también. Bueno, investigábamos los museos, ¿no? Porque al principio me dicen en la empresa, tienes que buscar patrocinadores, ¿verdad? Porque pues mi presupuesto no era tan alto como para llevar exposiciones a muchos países, ¿no? Entonces pedí apoyo a las diversas empresas de FEMSA y también a los museos. Al principio fue difícil el que algunas empresas de FEMSA entendieran cuál era el propósito, o sea, para qué llevarlas, ¿no? Pero al poco tiempo lo entendieron y me apoyaron. Ya no nos dábamos abasto, si tú te acuerdas, Beto, en algunos años eran demasiadas las solicitudes, ¿no? Pero también teníamos que pensar en qué obras iban a salir, porque pues ninguna, teníamos que ver también la cuestión de conservar las obras, porque una colección viajando continuamente, pues a poco nos iba a durar, ¿verdad? Entonces hacíamos diferentes curadurías, además de haber adquirido otras colecciones que no se dañaban, como la colección esta de Historia Visual del Cálculo, que podíamos llevar a los museos que no contaban con necesariamente con los recursos de los grandes museos, ¿verdad? Ni controles de humedad, ni de temperatura, ni de seguridad. Entonces, y necesitaban, ellos querían que les lleváramos algo. Y teníamos esas otras colecciones, ¿verdad? Para dar el servicio, ¿no? Y todas las, bueno, cada vez aparecieron más solicitudes, pero nos fuimos diversificando y también organizando en la cuestión presupuestaria, ¿no? Porque pues ahí sí ya al principio era yo pago, o la empresa de FEMSA paga la mitad y yo la otra mitad. Después ya era tanta la solicitud que dividíamos el presupuesto en tres partes: una al museo, una a la empresa de FEMSA y una al programa cultural de FEMSA, ¿no? Y de esa manera, bueno, lo hacemos muy bien, porque pues había que hacer catálogos casi de cada exposición se hacía un catálogo, ¿verdad? Y a veces pues era programas educativos, que para mí es algo de lo más rico y más interesante, ¿no? Algo que importante, no solo llevar una exposición temporal, ¿no? Que la gente no se quede solamente con eso, sino que dé otros frutos, que sea importante. No sé cómo decirte, era pues organizar programas educativos o programas públicos, también hacer el catálogo, organizar una serie de eventos para que la gente siguiera yendo, y adaptarnos también a cada una de las ciudades y países, porque pues los contextos culturales eran diferentes, los espacios diferentes, las políticas diferentes también. El llevarla, bueno, era muy pesado, porque un retraso en la aduana, no sé, en la aduana, no sé, que el transporte se parara en la carretera, te podía destruir todo el programa que tenías organizado, ¿no? Por esos retrasos. Entonces siempre estábamos atentos a eso y con unos nervios tremendos, ¿verdad? De que no fuera a llegar a tiempo, ¿no? De llegar, tenía que llegar, por supuesto. Gran parte de lo que la colección es ahora justo se debe a Rosy. Qué bueno que mencionaste los programas públicos, porque este equipo que empezó con 3 técnicos y Rosy,
fue creciendo y casi es el mismo número de personas que ahora lleva la colección. La idea de programas públicos y el que yo esté aquí, varias personas que estamos ahora en el equipo, es justo gracias a Rosy. Y este interés que Rosy les menciona por generar experiencias significativas fue lo que también nos permitió y pues generar experiencias o conversaciones mucho más amplias de las exposiciones. Hay un trabajo muy importante que cada una de estas personas aquí que me acompañan ha abordado sobre el trabajo de mediar hacia el interior de la institución, hacia el interior de la empresa. El que esta exposición sea posible también implica todo este trabajo de negociación, mediación hacia el interior de una empresa que es quien sostiene esta institución y que cada cierto tiempo hay que recordarles el por qué tenemos que seguir haciendo esto y el valor del acervo y el valor de las exposiciones. Con Rosy yo me acuerdo mucho, una de mis cosas favoritas de trabajar con ella fue que gracias a Rosy pudimos llevar a las patronas, que es este grupo de personas que avientan comida a la bestia, a la Universidad de Guanajuato, en una exposición que hablaba sobre migración en el Festival Internacional Cervantino, que en ese momento el tema era migración, y fue justo cuando se hace este muro fronterizo. Y entonces fue donde no solo la exposición estaba hablando de arte, sino también estaba conectando con nuestro mundo. Y a Rosy le tocó, porque yo le escuché defender el por qué teníamos que llevar a las patronas con su director, y el director le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no son artistas? ¿Por qué eso está vinculado? Y Rosy, yo estaba con ella en su oficina y me dijo como, tú dale, vamos a hacer. Y eso hicimos. Y en esta angustia y estrés que Rosy le mencionaba, las patronas viajaron en un colectivo a otra ciudad para tomar un autobús a Veracruz, para tomar un vuelo a Ciudad de México, para tomar otro vuelo al Bajío, sin WhatsApp. Estábamos en el foro de la Universidad de Guanajuato sin la certeza completa de que habían llegado y con el foro lleno de estudiantes, pero sí se logró. Por eso son el tipo de esfuerzos y de voluntades que amplían y le dan sentido también a lo que hacemos. Claro, las alianzas que tienes que establecer con universidades, con gobiernos, con museos, para que todo eso se lleve a cabo, ¿no? Porque es difícil, o sea, la historia cultural y pues, los que se dedican a esto sabrán, ¿no? Todo lo que se requiere, ¿no? También conocer las políticas, los problemas cuando llegábamos a algún país, pues en una rueda de prensa te preguntaban qué piensas del presidente de la República, ¿no? Entonces te quedabas así porque pues, no sabías de qué se trataba, ¿no? Entonces luego ya FEMSA empezó, o la empresa de FEMSA destinada, por ejemplo, en Argentina, ya llegaba yo y me coachaban, ¿sí? Me decía, oye, aquí está pasando esto, se encontró una obra de Siqueiros en un edificio, en una casa, habitación, y la sacaron, la encontraron, está en unas cajas en un terreno baldío, y tú si te preguntan, tú vas a decir esto, o sea, no podríamos entrar a hablar de política, porque además, pues yo quién era para hablar de eso, ¿no? Entonces, pues ya surgían esas preguntas y pues decía yo, el departamento de comunicación es el encargado de responderte, ¿no? Y pronto lo va a hacer. Sí, cosas como esas, siempre el viajar a otros lugares, a Filipinas, por ejemplo, también fue pues diferente, muy, muy bonito, ¿no? Pero diferente porque nos enfrentamos a muchos retos, simplemente, bueno, a Chile, a Santiago de Chile, donde llevamos una exposición del tamaño de esta, 170, más grande, 170 y tantas piezas que llevamos a Chile. Cuando
pues salieron varios trailers de aquí de Monterrey, rumbo a la Ciudad de México. Algunos iban directo en aviones de carga de la Ciudad de México a Santiago de Chile, pero había unas obras que no cabían en el avión de carga de Ciudad de México a Chile, a Santiago. Entonces había que enviarlas a Ámsterdam, porque de ahí salía un avión más grande, directo a Santiago. Entonces fueron de veras retos, o por ejemplo cuando iba a Brasil, a Sao Paulo, en Brasil estuvimos como en 5 o 6 ocasiones, Brasil, entonces una vez iba para allá y el avión que llevaba las obras se paró a abastecer combustible en Panamá y pues nosotros estábamos monitoreando siempre, ¿verdad? Llevaba horas, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no sale el avión? Si ya debe salir, hay un desperfecto, hay que cambiar de avión o qué. Eran nervios de todo el tiempo y eso lo hacíamos, esas exposiciones, hacíamos 11 exposiciones aproximadamente al año, ¿verdad? Y entre el otro, bueno, pues hacíamos libros, catálogos, porque se hicieron libros, catálogos, todo. Bueno, además, se me daba comentar que aparte del estudio para la consolidación de la colección FEMSA, el primero que invitamos a Curare y a varios de sus integrantes para que lo hicieran. Después se hizo un segundo estudio, se quería hacer un segundo estudio y le pedimos a Silvia Vega que lo hiciera porque ella conoce muy bien la colección FEMSA, además también pues la historia del arte latinoamericano del siglo XX, ¿no? Entonces, pero eso ya Silvia te podrá comentar. Pues creo que me muero y no vamos a alcanzar a abordar la historia de una institución tan amplia. Quisiera más bien abrir el micrófono a si alguien tiene como alguna pregunta o algo que quieran compartir con Silvia, con Jorge. Quisiera contar una anécdota. Muy divertida, pero en el fondo es muy, muy importante. Cuando yo llegué al museo, me enfrenté a un problema muy serio. Había una familia aquí en Monterrey demandando al museo, demandándolo penalmente, porque esta familia había donado una colección al museo y el museo no la exhibía, el museo no hablaba de esa colección. Y bueno, pues, era el primer problema que yo tenía que enfrentar, cómo solucionar esa demanda. Entonces yo lo primero que dije, creo que fue a Silvia, tráeme la colección, una caja donde venían todo lo que se imaginen ustedes. Había un sobrecito de plástico de este tamaño que traía un pedacito chiquitito de madera con una hoja que decía que era un fragmento de la cruz de Cristo. Pues bueno, un fragmento de la cruz de Cristo. Y luego el árbol de la noche triste. Pero esa fue una de Quintanilla. No, pero el otro, el que yo hablo, el que yo hablo era un acervo, una colección, que eso no es una colección. Juntar objetos, llenar una caja, eso no es una colección. Y ahí venían, ahí iban una bola de cosas. Lo más digno eran como unas 6 o 7 banderas de México, una del ejército trigarante. Y yo me acuerdo que tuve una reunión con esta familia y les dije, el problema de esta colección, 1, no es colección. 2, fue mal donada. Ellos eran los maldonados.
Es mal donado esto. No está bien donado. Porque este es un museo de arte moderno y contemporáneo. Esto pues no es. Ahora, este pedacito de la cruz de Cristo, ¿quién les dijo que era de la cruz de Cristo? ¿Dónde están los estudios de carbono 14, de cantidades de estudios que se hacen? ¿Cuál es la procedencia? Una cosa bien importante en las colecciones. ¿De dónde provienen las obras? Estas obras que es responsable ahora Laura Pacheco, ¿te las regaló un narco? ¿O de dónde vienen esas? Es muy importante la procedencia. La provenance, la procedencia. Entonces, en esta caja venían, y les dije a estos señores, eran varios hermanos, algunos conocidos, y oigan señores, pues lo más correcto de aquí es finiquitar este asunto, retirar la demanda, y si quieren, yo personalmente les puedo ofrecer vender lo que se pueda vender, que en realidad ellos querían algo de lana. Y dije, bueno, pues vendan. Y alcancé a vender con Amadeus, las banderas a Horacio Sáenz, gran amigo. Él se interesó por las banderas, pero claro, esta bandera te doy 150 pesos y por esta otra te doy 200. O sea, no eran miles, no eran. Creo que todas las banderas eran como 2,000 pesos. Él se quedó con todas las banderas. El pedacito de la cruz de Cristo sabrá de dónde quedó. Ese nunca se supo. Pero la importancia de ahí, uno de mis primeros trabajos en el museo fue crear un consejo que decidiera qué recibir y qué no recibir. Ese consejo es un escudo maravilloso para cualquier institución. Exista o no exista el consejo. Eso es bien importante. Llega alguien ahí, oiga, quiero donar, voy a tener una junta con mi consejo. Mi consejo dijo que no. Yo recuerdo que una familia Canales, que vivía en California y que toda su vida había vivido en California, llegó con 200 acuarelas a donarlas. Y pues la verdad, aquí el único Canales que nos interesaba era Enrique, que era el que pintaba. Pero aquí, esas acuarelas, pues no estaban así muy gloriosas. Pues se va a reunir el comité de donaciones, que pues existía en la mente de todos, pero pues el comité decidió que nos sentimos mucho en la acuarela, no estamos preparados para recibir acuarela. Y adiós. Eso es, la procedencia es muy importante, con eso quiero subrayar. Eso es crucial, fundamental. Tener todo el historial de cada pieza es importante. Entonces, esa donación del fragmento de la cruz de Cristo nos ayudó mucho para poner criterios de recepción. Yo me acuerdo que en ese tiempo Silvia me aconsejaba y me decía, Jorge, lo importante es dónde vamos a guardar las cosas, qué condiciones de guardar las cosas, ¿no? Pero ahora voy a aprovechar ya esto último antes de que empiece el foro abierto para comentar algo. Yo era director cuando empieza el movimiento, otra cosa que ya estaba en el aire, pero nadie se atrevía a poner, era el cierre del museo.
ya estaba el marco estaba diseñado para arte contemporáneo, etc. El museo finalmente era una cervecería. Rossi hacía maravillas museográficas con tanta columna que había allí. Era difícil, porque no era un museo. El cierre estaba flotando. Maye era una defensora a ultranza de no cerrar. Y José Antonio Fernández, alias Diablo Fernández, él acaba de ser nombrado como el mero mero y sustituía nada más y nada menos que a su suegro, a don Eugenio de Zaragoza. Entonces él entró con todo el gas de la juventud y sus argumentos eran simple y sencillamente irrefutables. No había manera de echarlos abajo. Entonces tenía razón, él tenía razón. Y la solución para no cerrar de él era: quédate tú, Jorge, y cuelga la colección permanente, y se acabó. Todo el mundo para afuera, 1 o 2 guardias. No, eso no está bien. Yo creo que es un plan de 8 años para ir haciendo mutis, poco a poco, que la gente se olvidara, y no. Y pasó una cosa muy, muy importante. Él tomó la decisión de cerrar, fue una magnífica decisión, y esto viene a ver al caso con la colección. El presupuesto del museo pasó a la colección, a la fundación que manejaba la colección. Entonces es importante, muy importante, que la que salió ganando con el cierre del museo fue la colección. Jamás perdió el arte, al contrario, el arte se fortaleció mucho. Y cada vez los presupuestos eran mucho más altos para organizar exposiciones mayores. Y nosotros ya habíamos puesto la marca tan alto que ya no podíamos bajar de nivel, hacer exposiciones chiquitas, digamos, o exposiciones así medias charras. Teníamos que hacer cosas enormes. Y bueno, para eso ya estaba este museo. Entonces fue una buena decisión el cierre, fue magnífica. Y las pruebas de ello es que ahorita la colección francesa es la más importante de su género en Latinoamérica. Entonces, eso habla muy bien de una visión industrial, respetando, porque el Diablo es un industrial extraordinario, una visión industrial respetando a lo humanístico. Gracias. Quisiera nomás como tomar algunas de las cosas que mencionaron respecto a, pues, retomando esto de la cruz, y pensando también en la Bienal, en cómo las instituciones también se van construyendo a lo largo del tiempo y son, en un sentido, seres que están en constante aprendizaje también y de entenderse y de entender su lugar también en los espacios y con las comunidades que trabajan. Fue justo este ejemplo de Betsabe que dieron, que lo que hizo que se modificara la convocatoria de la Bienal para no aceptar piezas efímeras, ¿no? Entre algunos otros ejemplos que nos enseñan cómo 5, 2, 20, 30, 50 años después las instituciones siguen repensándose, cambiando y transformándose. Ahora sí, quisiera abrir el micrófono, dándoles gracias de nuevo. Nada más para completar la idea tuya, y me parece importante antes de abrir el micrófono. Bueno, si es que todavía están atentos. Hablando de las instituciones, sí, para mí es muy importante aclarar que las instituciones no son un conjunto de ladrillos y concretos. Las instituciones son las personas que las trabajan y las elaboran día a día. Y para mí, en lo personal, es muy importante reconocer el trabajo de todas las personas que estuvieron, que trabajaron, que colaboraron
en el Museo de Monterrey, muchas de ellas aquí presentes, por supuesto, que reconozco y que reconozco su trabajo y su labor. De todas las que estuvieron desde un principio de la institución, de sus consejos de administración, de sus liderazgos, de sus grandes liderazgos que tuvo, de la señora Maye, la señora Eva Gonda Garza Lagüera, don Alejandro Garza Lagüera en su momento, tantas personas, tantos liderazgos, directores, compañeros de trabajo extraordinarios, Rosa María, y posteriormente su gran labor a partir del cierre de la institución a cargo pues de toda esta gran responsabilidad que significa lo que es llevar una colección, gestionar una colección en toda su dimensión y con todos los retos y con todos los alcances posibles que pueda tener y toda la responsabilidad que conlleva. Pero yo no quiero dejar pasar este momento en lo personal para agradecerle a todas las personas que colaboraron en el Museo de Monterrey en las muy diversas tareas con la colección permanente, dando de veras lo mejor de sí, el tiempo más extra de los más extras, el esfuerzo más grande, un talento increíble, un equipo maravilloso que se fue conformando, que se fue formando y conformando a lo largo del tiempo y que sigue constituyéndose hasta el día de hoy con ustedes, con nueva generación, Laura y todo tu equipo, y pues desearles lo mejor, que sigan los retos porque esos son los que nos mueven, esos son los que nos dan los ímpetus y nos dan las motivaciones para seguir haciendo. Si no los hubiera, no habría tal motivación. Entonces, que sigan los retos, que sigan grandes. Felicidades a ustedes, a la colección, a toda la gente que colaboró y a la gente que colabora internamente y a la gente que ha colaborado externamente. Digo, aquí está Roberto Ortiz, por poner un ejemplo. O sea, un compañero de años que ha documentado la colección visualmente por años, o sea, y tantas personas que no quisiera nombrar a cada quien porque no quiero dejar nombrar alguna, pero sí agradecerlo. Eso lo llevo, al menos en mi experiencia personal, en mi periodo que me tocó estar al frente de la institución, con un agradecimiento, una gratitud eterna y profunda para todos. Y bueno, desearles a ustedes lo mejor en esta siguiente etapa, que sigan muchas más y que vengan muchos retos más, porque esos son los que realmente nos mueven a seguir haciendo las cosas, a seguir haciéndolas mejor y a poderlas seguir compartiendo y difundiendo para el mayor conocimiento y mayor apreciación, en este caso, del arte moderno y contemporáneo latinoamericano con la colección FEMSA. Felicidades y enhorabuena. Gracias, Silvia. Creo que no puedo decir nada más. No, yo sí quisiera decir algo más. Ya media hora de entrar. Nomás decir, abundar lo que dice Silvia. Yo les quisiera decir a ustedes, cuídense de ustedes. Hay un aforismo de Jerry Holzer que dice, protect me from what I want. Porque lo que dice Silvia es cierto, no son los ladrillos ni las oficinas, son las personas. ¿Qué hace la Coca-Cola? ¿A poco hace Coca-Cola? La Coca-Cola tiene 40 negocios importantísimos, cientos de resorts en el mundo de hoteles, patrocina películas, hace libros. Los que dirigen las instituciones la llevan hacia donde quieren. Son esas las personas las que hacen las instituciones. Son las Lauras las que hacen
las colecciones. Eso es una ley. Entonces, cuídense de lo que quieren. Termino con esa frase de Jenny Holzer. Bueno, pues todos están agradeciendo y pues yo quiero hacerlo desde un principio y bueno, pues el equipo los diferentes equipos que hubo en el Museo de Monterrey y luego en la colección FEMSA, yo entré en 1989 con grandes compañeros, después bueno, la colección FEMSA, y que veo que la mayoría de la gente que estuvo conmigo continúa ahí. Y pues yo les quiero agradecer muchísimo el que continúen con este programa y que lo estén haciendo tan bien y quizás mejor de lo que lo estábamos haciendo. Cada vez tienen más experiencia. Veo aquí a muchos, a Cari, a Natalia, a Laura, a Beto, no me acuerdo quién más está por ahí, pero pues la mayoría están, ¿verdad? De los que estuvieron conmigo, les agradezco infinitamente y el que me hayan invitado. Y pues aquí estoy para ustedes, como siempre. Bueno, se alargó mucho y evidentemente también estamos agradecidos porque hayan podido coincidir. Y efectivamente también creo que las personas son las más importantes en las instituciones o las instituciones dependen, son de las personas. Y yo quisiera abrir la pregunta con una cuestión como personal, aprovechando que creo que va a ser muy difícil que nosotros tengamos la oportunidad de verlos a los cuatro o tener la oportunidad de cuestionarlos a los cuatro. Y es una pregunta personal en el sentido de que, así como los doctores son los mejores para cuidar de la salud o los nutriólogos para recomendarnos la mejor dieta, ustedes como mediadores y gestores y creadores o la base de una colección que ahora todos podemos ver, y como dijo Rosa María, hay muchos catálogos y hay muchas publicaciones que pueden hablar acerca de la colección FEMSA, pero en lo particular, o sea, es una pregunta en lo particular para cada uno de los cuatro. Quiero pensar que también son coleccionistas, o sea, que no fueron inmunes al trabajo que desempeñaron con tanto gusto, así como Jorge decía que se quedó tantas noches solo ya después de que no había nadie en el museo. ¿Qué piezas de su colección les parece que es la más importante y por otro lado, cuál es la que más aprecian como coleccionistas de arte? Sí, qué difícil. Pues yo no tengo una gran colección, pero vamos, tengo una pequeña colección de artistas nacionales, ¿verdad? Pero tengo una fotografía maravillosa que me regaló Roberto Ortiz, que es ¿cómo? Los solsticios de verano e invierno, que casualmente mi hija nació en el solsticio de verano y yo en el de invierno. Entonces para mí eso es lo más significativo que tengo. Sí. Muchas gracias, Roberto, de veras que lo aprecio enormemente. Nunca salgo. La cosa es que yo tuve una galería 10 años y cuando la cerré, pues me quedé con mucha obra. Tengo mucha obra. Eso podría ser mi colección. Pero no sabría decir, tal vez una pieza de Juan, no recuerdo cómo se apellida, como el que toca piano, Juan Torres, una pieza de Juan Torres que es muy grande, que es, a decir de él, es el cuadro más grande que ha pintado. Esa le tengo un cariño especial. Pero todas son especiales, obviamente. Un retrato de mi esposa y mi hijo pequeño de pie en el lago de los campos de Polanco, hecha a base de trazos libres, muy barruntada.
Esa obra me gusta mucho. Y son muchas, pero la verdad la más modesta hasta la más son queridas. Son queridas porque algunas con mucho esfuerzo y otras casi sin esfuerzo, pero están ahí, se quedaron ahí. Me acuerdo mucho de un pintor de Jalisco, Paco Ochoa, que murió, pintaba cosas muy pequeñas, muy divertidas. Tengo varias y es divertidísimo. Me gustan muchísimo, las disfruto. Una fotografía que está en mi recámara de John Lennon besando, más bien Andy Warhol besando a John Lennon, que la conseguí en una subasta, pues esa obra me gusta mucho, la tengo cerca de mí, porque son mis héroes, mis superhéroes. Entonces, de alguna manera vamos queriendo todo lo que tenemos, vamos acercándolo a nuestras vidas y es difícil. Ahora que estoy vendiendo muchas cosas, me cuesta trabajo. Sí, ya se vendieron este, ya se vendió el otro, ya se vendió el otro. Pues por un lado qué bueno, pero por otro lado, pues seguramente los voy a extrañar. Vendrán otros. Bueno, yo al igual que mis compañeros, bueno, tampoco tengo una gran colección, ni mucho menos. Siempre me ha apasionado el arte. Una cosa es que te apasione, otra cosa es que tengas la oportunidad y que tengas las facilidades para poderlo comprar, ¿verdad? Y adquirir. En fin, aún así, con mucho esfuerzo he podido conservar algunas piezas. Otras, no podría yo mencionarte alguna realmente en particular. Todas las que tengo de alguna forma las tengo por algo. Las tengo porque me han asombrado en su momento, porque he encontrado características muy particulares con las que he podido identificarme, otras que me hacen reflexionar sobre diferentes temas para mí importantes. Entonces no podría nombrarte un autor en particular. Convivo con ellas y cada una en el espacio en el que se encuentra me parece que me aporta cosas, y emociones y sentimientos importantes para mí. Entre paréntesis, bueno, pues de las que más aprecio son las propias de mi hija, que es escultora, y es la verdad, me siguen sorprendiendo mucho. Y otra en particular de un escultor también regiomontano, es un personaje que está viendo tras un muro, está asomado así como en una ventana, ¿verdad? Y está esta imagen de pensar que nunca te encuentras en un lugar en el que no puedas sentir que puedas salir por algún lado. Siempre hay una ventana por la cual mirar y por la cual mirar bastante más lejos de lo que estás mirando en ese momento. Lo que te quiero decir es que todas, al menos las que conservo en mi casa, me aportan. Y me aportan mucho y me aportan diferente cada vez que las veo, no sé cómo explicarte. Pero mira, al final de cuentas, digo, al menos en lo personal, como una definición bastante personal, digo, el arte, pues es una maravillosa consecuencia de nuestra condición humana. Consciente, sensible y creativa. Eso lo puedo decirles. Muchas gracias a todos.